Y vamos a conocer la realidad que atraviesa Bolivia, muy compleja en medio de lo que es la pandemia del COVID-19. Hasta el momento tiene más de 13.000 casos positivos confirmados, un poco más de 450 fallecidos, pero las estimaciones para julio son alarmantes. Se esperan más de 100.000 casos y que sea casi imposible detectar los contactos. Es lo que han dicho desde el Ministerio de Salud boliviano. Le vamos a agradecer a quien está en contacto con nosotros, quien es Rafael Jaldín, dirigente social de Bolivia. Rafael, gracias por este tiempo. Bienvenido a Arriba Santa Fe. Buenos días. En principio, agradecer la cobertura del cable diario. Saludar a todo el pueblo argentino, saludar también a mis compatriotas residentes en Argentina. Rafael, la situación es muy compleja, la que está atravesando Bolivia, y las perspectivas no son buenas. Sí, de hecho todas las proyecciones estadísticas daban que nuestro pico más alto iba a darse en mayo. Lastimosamente, entre la hipótesis y la realidad hay una distancia, y ahora no se prevé un pico más alto hasta mediados de julio, de lo que significa que los casos van a seguir aumentando durante un mes más aproximadamente. De alguna manera esto genera un poco más de angustia en el pueblo boliviano. Sí, de hecho creo que ha habido toda una especie de mensaje engrosado respecto al coronavirus, lo que ha traído pánico en todas las sociedades del mundo, y en este contexto en el que se encuentra no solo Bolivia, sino toda la humanidad, en un momento en el que nuestra cabeza está siendo dominada por el miedo, es responsabilidad tanto de los medios de comunicación, de los líderes sociales, como de los gobiernos, el abrirle también paso a la esperanza, que la humanidad entienda que en la oscuridad también existe luz. Rafael, ¿y cómo se trabaja en medio de esta situación y con estas informaciones que no ayudan en medio de un panorama tan crítico? Mira, yo creo que ha habido un poco de falta de planificación estratégica al momento de lanzar las cuarentenas en el momento en que el COVID había entrado al país. Voy a ponerte un ejemplo. El caso más catastrófico en este momento es el caso de uno de los departamentos más pequeños que tenemos. Para que nos contextualicemos, le llamamos departamento en Bolivia a lo que ustedes le llamarían provincia en Argentina. Ajá. ¿No? Beni es uno de los departamentos más pequeños de nuestro país. En proporcionalidad es uno de los departamentos también con más casos. Hace alrededor de 3 meses ese departamento está aguantando el encierro forzado, el encierro obligatorio al que nos encontramos por la cuarentena, ¿no? Ese departamento no tenía un solo caso al momento en que se declara la cuarentena nacional. Aguanta casi 45 días sin un solo caso. Y de ahí empieza a dispararse sus casos. No sé si me estoy haciendo entender. Sí. No se ha lanzado una cuarentena según lugares, sino a nivel nacional. Y al momento en que se obliga a los benianos a entrar en cuarentena, ellos no tenían un solo caso. 45 días después empieza el coronavirus para ellos. Entonces aguantaron 45 días sin un solo caso, y ahora la gente ya no puede quedarse en casa, y es un problema que tenemos que saber afrontar, ver la forma de llegar con alimentos a ellos para que puedan quedarse en sus casas, para que no saquen el cuerpo a la calle y no se expongan a esta pandemia. Es una de las preocupaciones más grandes, ¿no? No solamente el riesgo sanitario, sino también esta situación, después de 45 días paralizado los ingresos de cada una de estas familias. Es una situación muy compleja. Más complicado aún en un país en el que el 50% de la población forma parte de lo que conocemos como economía informal, es decir, los cuentapropias, los zapateros, los electricistas, el grueso de gremiales y comerciantes que tenemos, el transportista y toda esa población que vive del día a día, ¿no? Rafael, ¿y cómo está parado ante esta realidad el sistema sanitario de Bolivia?
Ese es uno de los problemas más complejos que tiene que responderse no solamente Bolivia, sino Latinoamérica y el mundo en su conjunto. Vivimos en un mundo en el que hemos invertido más en armas que en sistemas sanitarios, en salud, y eso es algo que debemos plantearnos como humanidad, ¿no? El darle prioridad a estas cosas que son tan elementales para el desarrollo de nuestras vidas. Mira, nos encontramos con alrededor de 3.900 hospitales para 10 millones de personas. En el último periodo del presidente Morales se construyeron como 1.080 hospitales, la cuarta parte o el 30% más o menos de los hospitales con los que contamos. No obstante, el tema con el coronavirus, fuera de ser un tema obviamente de infraestructura médica, era también un tema de protocolo, ¿no? Habían ciertos pasos que debíamos tomar y que no se tomaron a tiempo. Ese es un problema que estamos pagando en este momento, el no haber enfrentado el riesgo estratégicamente, por un lado. Por el otro, nos encontramos en una situación, yo diría, un tanto alarmante y que ha sido vergonzosa para toda Bolivia, ¿no? Compramos 500 respiradores con un monto de dinero que alcanzaban para 2.000 y le negamos a 500 bolivianos el poder contar con un respirador en los hospitales de salud. Ayer salía uno de los mensajes más dolorosos de una médica justamente del departamento del que te hablé, Beni, y contaba que ni ella ni su amiga podían ser atendidas y que nadie quiso ayudarlas para sacarlas de ese departamento y llevarlas a un departamento como Chuquisaca, que es un departamento que no ha saturado su sistema sanitario. Rafael, estas declaraciones por parte de la ministra de Salud de Bolivia han sido muy preocupantes. Decía que esto ha generado más pánico aún en la sociedad, en el pueblo boliviano. Pero la pregunta es, ¿no se puede hacer nada? ¿El sistema de salud ha bajado los brazos y espera este golpe para el mes de julio también con un elevado número de víctimas fatales? Bueno, aquí hay un asunto, ¿no? Estamos frente a un gobierno que no tiene capacidad de crear consensos con la sociedad. Un gobierno cuya naturaleza coercitiva le impide ver con claridad la realidad. Han utilizado con más fuerza militares y policías que equipamiento médico. El presupuesto de los ministerios de defensa y de gobierno se ha duplicado, en tanto el presupuesto del Ministerio de Salud se mantiene. Entonces no estamos hablando de un gobierno que quiere enfrentar la pandemia estratégicamente. Alrededor de 70 bolivianos creo que te cuesta el equipamiento para médicos diario, ¿no? No es un monto obscenamente grande y que un país como Bolivia, que ha estado 14 años en un crecimiento estable más o menos, no pueda pagar. No son gastos que no podamos costearnos, pero hay esa desidia de no querer hacerlo, ese capricho de no querer invertir en salud, ¿no? Rafael, como representante, como dirigente social, con la llegada del COVID-19, ¿se han acentuado algunas situaciones difíciles que se toca atravesar con algunos sectores vulnerables? Sí, yo creo que sí. Hay un punto que es clave para poder construir gobernabilidad: la capacidad que tiene un gobierno de crear consensos. En tanto los sectores que apoyaban a Morales no están contentos con el nuevo gobierno debía prever la capacidad de generar diálogo y consenso con esos sectores, como primer punto. 2. En tanto la estabilidad ha sido denotada por ha sido posible por cierta organización que se ha tenido del Estado, esa organización no debía alterarse mientras no exista un gobierno legítimamente electo, cuyas competencias serían las de reorganizar o mantener ciertos criterios de Estado. El actual gobierno ha cometido esos errores, ¿no? En lugar de generar ciertos acercamientos con los sectores que apoyaban al presidente Morales, ha generado más distancia, lo que necesariamente ha derivado en que esos sectores empiecen a tomar los espacios públicos. Primero ha sido un rumor dentro de la misma cuarentena, ¿no? El tema de los cacerolazos desde los hogares y demás. Luego los sectores empiezan a apuntar a la salida a la calle, a ponerle el cuerpo en plena pandemia, se movilizan en plena pandemia.
Y aquí hay un punto clave que debería entender toda la ciencia social, del cómo ve una sociedad el conflicto. El cómo ve el conflicto una sociedad dice mucho de cómo es la sociedad. Para que la democracia sea posible, tiene que ser posible la existencia del desacuerdo y uno tiene que poder andar con tranquilidad en el desacuerdo, dice la ciencia política. Hay una satanización del conflicto en este momento. En lugar de entender sus causas, se estigmatiza bajo el código de salvajes, terroristas. Estos están atentando contra la salud boliviana y se inicia una especie de persecución en lugar de comprender las causas que generan este tipo de conflictos para poder menguarlos. No algo diferente está ocurriendo hoy en Estados Unidos, ¿no? Después de lo acontecido hace 1 o 2 semanas. Rafael, agradecerle este tiempo desde la ciudad de Santa Fe, en la capital de la provincia, en la República Argentina, para habernos contado la difícil situación que le toca atravesar al vecino país y sobre todo, ¿no?, las perspectivas que no son nada buenas. Desde ya, el agradecimiento y un abrazo a la distancia. Igualmente, agradecer nuevamente la cobertura y despedirme lanzando un mensaje a los gobiernos, a los políticos, a los que como tú cumplen un rol con la sociedad de transmitir un mensaje. El ser humano es más que simple mano de obra. Hasta ahora la humanidad no ha hecho otra cosa que matarse a sí misma y a atentar unos contra otros. Que esta pandemia sea una lección para Bolivia, Argentina, Latinoamérica y el mundo, y nos enseña a vernos también como hermandad. No hemos sido capaces de entendernos y tenemos que aprender a construir un mundo entre todos. Gracias por la cobertura, saludar a mis compatriotas, saludar a mi país y saludar al pueblo hermano de Argentina. Abrazo, Rafael, hasta pronto. Igualmente, hasta luego.